Puestos los ojos en Jesús, le hemos llamado al estudio del libro de Hebreos o de la epístola a los Hebreos. Y el día de hoy, pensando en algún título, le pasé el título que yo había pensado al equipo creativo y ellos me sugirieron este título, lo cual me parece correcto. Y le pusimos al título del día de hoy, Cristianismo distorsionado. Ahorita en lo que voy hablando explicaré por qué. Pero empiezo diciendo que para este punto de nuestro estudio, del ir viendo aquí el libro de Hebreos y todo lo que nos va hablando y cómo nos va confrontando, cuando una persona para este punto va comprendiendo lo que va pasando en el corazón y las dinámicas de desconexión que muchas veces permitimos nosotros aún como creyentes, esa desconexión que tenemos con su palabra, esa desconexión que tenemos con su presencia, y cuando lo identificamos en nuestra vida, entonces si somos sabios, vamos a poner más cuidado en cómo gestionamos nuestra vida espiritual. Vimos en la primera advertencia, primera exhortación de Hebreos, que si la persona es negligente en su caminar espiritual, se va a ir desviando poco a poco de la palabra. Eso lo que sigue es que va a causar duda de la palabra, y al empezar a dudar de la palabra, el corazón se va a endurecer. Y tercero, lo que va a suceder es que nos vamos a hacer tardos para oír, lentos para escuchar la palabra de Dios, para comprender la palabra de Dios. Jesús hablaba diciendo no nada más de circuncidar el corazón, porque cuando el corazón se endurece es una manera de decir circuncidar, es la manera de romper, cortar con aquella callosidad, con esa carne que muchas veces aborda o rodea al corazón, y explicándolo yo así como de una manera muy gráfica. Pero Jesús también hablaba de circuncidar el oído, porque si nosotros nos hacemos tardos para oír, entonces podemos oír la palabra, pero la palabra no genera nada en nosotros. Y obviamente cuando entramos a esta tercera advertencia que estuvimos viendo hace 2 semanas, de hacernos tardos para oír, hay 2 dinámicas paralelas que se desprenden en este momento en la vida de los creyentes, en la vida de los cristianos. Se empiezan a gestar de forma paralela cuando nos hacemos tardos para oír. La primera cosa que sucede es que nos hacemos como de una mentalidad religiosa, de obras, ritualística, lo veíamos hace 2 semanas. Y lo segundo que sucede es algo que hoy en día se ha hecho muy común en la iglesia. Y cuando hablo, estoy hablando de manera general, obviamente, y es dejar de congregarnos. Esas son las 2 cosas paralelas que van sucediendo cuando perdemos nosotros ese corazón de buscar al Señor, pero nuestro oído se alenta, se hace tardo para oír. Y cuando hablamos obviamente de dejar de congregarnos, explicaba también yo, es perder la prioridad de la vida de iglesia. De repente nos hacemos muy técnicos y no le ponemos importancia a nuestro caminar espiritual en sentido de nuestro compromiso con la vida de la iglesia. Ahora, lo he estado explicando, cuando un cristiano, un creyente, se deja de congregar o pierde esa prioridad de vida de iglesia, se malea. Estuve buscando otras palabras, pero esta fue la que se me ocurrió. Se malea, cristianos maleados. Se vicia, ¿sí? Por eso el título, cristianos distorsionados. O sea, ese creyente que pierde prioridad en echar raíz en una congregación, en caminar en una congregación, a nivel general, obviamente, empieza a adquirir esa persona conceptos no bíblicos, no sanos en cuanto a su espiritualidad, en cuanto a su vida de iglesia, y luego muta. Otra palabra rara, ¿no? Hay como una mutación en su vida, en sus formas como cristiano, y empieza entonces a caminar como un consumidor de iglesia, de contenido, y no como un adorador. En este punto sucede eso.
se convierte en un consumidor. Ahora, hay una gran diferencia entre ser un consumidor de espiritualidad, un consumidor de iglesia, y ser un adorador. Hay una gran diferencia. El consumidor que hace todo lo critica, porque es como entrar a un súper y escoger tu comida, o entrar a un buffet y escoger y decir, pues esto estuvo bueno, esto no estuvo bueno, y de ninguna manera estoy poniendo como excusa la falta de excelencia que la iglesia debe de tener. Obviamente hay una responsabilidad en la iglesia, en la vida de iglesia, de hacer las cosas lo más excelente posible de acuerdo a sus posibilidades o la posibilidad de la iglesia. Pero la realidad es que el que ya entra, se malea y entra en este proceso de ser un consumidor de contenido espiritual, de vida de iglesia, todo lo critica. Yo decía, te fijas en las cosas secundarias y pierdes la prioridad de los ojos en Jesús, de lo primordial de tener los ojos en Jesús. Ahora, también el maleado espiritual, y sí, estoy explicando esa palabra, sí me la van captando. El maleado espiritual, el que se vicia, el que está distorsionado en su espiritualidad, pone mucho los ojos en la gente, se fija mucho, se fija demasiado en las personas. Y habría mucho que decir por ahí, pero nada más te hago una pregunta: ¿cómo puedes esperar perfección de las personas si aquí todos somos seres humanos? ¿O habrá algún ángel? Si acaso alguien se llama ángel, pero de eso a que sea uno, nada que ver. Y esa actitud de consumidor, cuando se ha perdido el énfasis correcto, o sea, los ojos en Jesús, cuando las prioridades se remueven, la vida de iglesia, o sea, el hacer comunidad, familia, echar raíces, ¿qué produce en la persona? Pues produce un cristiano no pleno, como primer cosa. Un cristiano no pleno nunca llega a plenitud. Siempre está a las fronteras, arañando la plenitud que hay en el Espíritu, arañando la plenitud que hay en sus promesas. No termina de ser pleno. Otra característica de ese tipo de creyente es que no conecta con otros, porque es demasiado crítico, es un consumidor nada más y no llega a conectar, y solo come de la iglesia, pero no aporta a la iglesia. No aporta con su actitud, no aporta con su servicio, no aporta con nada. Nada más consume, come. Lamentablemente, también tengo que decir esto, porque no es todo responsabilidad del oyente, sino la mayor responsabilidad la llevan los que hablan desde aquí. Y otra vez lo digo de forma general. ¿Por qué te digo esto? Porque lamentablemente muchos cristianos están maleados porque tuvieron pastores que les enseñaron que esto es un show, no un caminar espiritual. Que esto es una empresa, no una familia. Que esto es un negocio, no un ministerio. Y te trataron como si fueras un empleado, un producto, no un amigo y un hijo. Y sí, hay muchos pastores, y quiero decirlo así, que han llevado responsabilidad en cuanto a esto. Pero si ese cristiano que está distorsionado entiende que Dios le sigue amando, que Dios le sigue teniendo paciencia, que Dios a ti, a pesar de todos los rollos que tú traigas de iglesia, y aunque creas que ya te las sabes todas, porque has estado en varias, ya has estado en equipos de alabanza y piensas que esto es un show, y porque hay luces quizá o pantalla, pero esto un día se va a ir, se lo va a llevar el aire, no va a haber nada absolutamente, y lo que va a quedar es quienes nosotros somos en su presencia y lo que Él dice de nosotros en su palabra. Hijos, no empleados, ni productos, familia, no empresa, casa, donde echas raíces, no un negocio. Eso no es la iglesia. La iglesia es lo que Jesús dejó, quien Él la definió, gente revelada con su presencia,
que ha sido transformada por reconocer que Él es el Mesías. Pero Dios te sigue teniendo paciencia, por eso estás aquí, por eso estás escuchando hoy, en este momento, para salir muchas veces, romper ese estupor de cristiano maleado, que anda aquí, anda allá y mete su cuchara en todas partes, pero no ha entendido el proyecto de Dios. Un gran ejemplo que vamos a ver entrando al capítulo 11, y el primero de ellos será Abraham. Pero Abraham termina, realmente es la última persona de quien se escribe aquí en el capítulo 10, y te digo que es un gran ejemplo porque en su encuentro con Melquisedec, que decíamos hace 2 semanas, que es figura de Jesús, una semejanza de Jesús en el Antiguo Testamento, Abraham comprendió que Jesús Abraham es suficiente, a tal grado que Abraham en el capítulo 14 de Génesis, 500 años antes de la ley, dice que dio los diezmos de todo. Porque es esto, mira, nuestra economía, amados, refleja nuestra espiritualidad. Cuando nosotros aprendemos generosidad, está directamente conectado a nuestra relación con Dios. No estoy diciendo que el dinero está directamente conectado con Dios, estoy diciendo que nuestra generosidad, que son cosas totalmente diferentes. Y aquí lo que dice la palabra es que Abraham, en ese encuentro con Melquisedec, dio los diezmos de todo antes de que hubiera ley. ¿Por qué? Porque en esa conexión con Jesús y entendiendo que Él es suficiente, y antes de que hubiera algo escrito como la ley, Él dijo, aquí está, y se entregó en vida, pero también entregó algo material, porque esa es la realidad. Esto es algo que proviene solamente de corazones adoradores. Ahora, cuando yo estaba haciendo todo este tema, toda esta plática, me venían algunas preguntas aquí importantes. ¿Puede alguien maleado o viciado volver a tener un corazón que arde por Jesús? ¿Puede alguien maleado, así viciado, distorsionado, un cristiano mutante, puede volver a tener un corazón que llora en su presencia, que se postra, que va en su auto en el camino al trabajo clamando por más de Jesús, que ve al necesitado y quiere hacer algo? ¿Puede una persona así volver a tener un corazón de ese tipo? Sí se puede, claro que sí. Puede llegar alguien así a ser un verdadero adorador y no tan solo un consumidor, quitar los ojos de la gente, quitar los ojos de los errores que cometen la costumbre, la responsabilidad, los sistemas, la organización. ¿Puede alguien convertirse en un adorador que su corazón se derrama como agua delante del Señor? Sí se puede, pero no así nada más, ¿sí? Porque renovar a un maleado es quizá uno de los milagros más asombrosos que existe. Es más fácil restaurar a un adicto que renovar, que restaurar a un pródigo. Y uno de los milagros más grandes que va a vivir la iglesia en los últimos tiempos será atraer a pródigos y que pródigos regresen a casa y tengan reencuentros con Jesús. Y aquí es donde entramos entonces a la lectura de Hebreos capítulo 10. Hoy veremos la última sección del 26 hasta el 39, pero aquí es donde entra el autor con la cuarta exhortación o esta dinámica de desconexión del alma, este cortocircuito, decíamos, en el interior del creyente, donde sigue habiendo algo que lamentablemente no ayuda en su caminar espiritual. Y entonces leemos quizá una de las porciones, como decía, más densas de toda la Biblia. Léela conmigo, pero en realidad esta es una carta de amor. Ahorita te explico el por qué. Dice, porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio
no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta, horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merecerá el que ha pisoteado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia? Pues conocemos a aquel que dijo: mía es la venganza, yo pagaré. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Entonces, ¿cuál es esta cuarta advertencia, exhortación, dinámica de desconexión? Pues es un desprecio hacia la palabra. La evidencia del desprecio hacia la palabra es el pecado voluntario. Ahora, déjame hasta aquí quiero hacer un pequeño resumen. Si lo pueden poner aquí en la pantalla, porque lo hemos visto ya, pero para mí me es muy interesante que tú puedas ver este proceso. Dijimos que cuando el cristiano, el creyente, es negligente en su caminar espiritual, ahí está, y se descuida, poco a poco lo lleva a apartarse de Dios. Es esa desconexión que estamos hablando. Segundo, ¿qué pasa? Empieza a dudar de la palabra, y la dureza de la palabra que hace, gesta un corazón endurecido. Tercero, cuando el corazón se endurece, la persona se hace tarda para oír. Puedes escuchar 1000 predicaciones, puedes meterte a quién sabe cuántos predicadores que hay en internet y escucharlos, pero si te haces tardo para oír, das pie a la pereza espiritual. Y si te fijas ahí en la parte de abajo, a la par, es donde se gestan estas dinámicas de las cuales estoy hablando. Porque entonces es un punto muy normal donde la mentalidad de obras se va a dar, y el dejar de congregarse es la segunda cosa paralela. O sea, la vida de iglesia pierde prioridad, pero es donde esto se va dando. Y cuarto, todavía faltan 2 o 3 más, pero cuarto, una vez que congregarte no es una prioridad, vas a empezar a tomar decisiones pecaminosas deliberadamente, despreciando así a la palabra de Dios. Y aquí es donde entramos en esto que estamos leyendo. La evidencia del desprecio hacia la palabra es el pecado voluntario. Mira, vamos a analizar estos versículos, vamos a desmenuzarlos, necesitamos entenderlos bien para escuchar el sentido de lo que el Espíritu Santo nos está hablando. El versículo 26, que ya lo leímos aquí, déjame lo leo en la NTV, dice: queridos amigos, si seguimos pecando a propósito después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados. Ahora, aquí no trata de un acto pecaminoso, sino con esa actitud que te lleva a una desobediencia repetitiva. Una vez que tú te has metido en ese rumbo, es muy, muy peligroso. Para poder entender esto mejor todavía, te voy a llevar a Primera de Juan capítulo 5 versículo 18. También leo de la NTV y dice: sabemos que los hijos de Dios no se caracterizan por practicar el pecado. Los hijos de Dios pecamos porque tenemos una naturaleza caída, lo que se le llama concupiscencia. Esa es la realidad. Quisiéramos ser perfectos, pero no somos perfectos. Nadie de los que estamos aquí y pecamos. Pero otra cosa muy distinta es practicar el pecado. Dice aquí, de nuevo leo la escritura: sabemos que los hijos de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque el Hijo de Dios los mantiene protegidos y el maligno no puede tocarlos. Ahora, la palabra practicar significa acampar. En el griego aquí significa acampar. En el 10:26 de Hebreos que estamos leyendo dice: si continuamos pecando deliberadamente, habla de alguien que acampa, que han decidido, hay creyentes que han decidido habitar en una forma pecaminosa de hacer su cristianismo. Lo tienen como parte de su vida y mediocremente dicen y se ponen la excusa: es que es mi debilidad, es que es mi falla, así soy yo, si Dios me lo quiere quitar, que Él
lo haga. Pero yo nada más quiero recordarte algo: no es la voluntad de Dios acampar en el pecado. No es la voluntad de Dios que tú vivas en el pecado. No es la voluntad de Dios que seas esclavo de ningún tipo de vicio, de alguna debilidad o de alguna falla en tu carácter. ¿Por qué? Porque Jesús es suficiente. ¿Qué significa eso? Que su sacrificio sí tiene el poder para romper el pecado habitual en tu vida. Como que un amén medio dudoso, pero de verdad que Jesús sí es suficiente. De verdad que Él sí rompió con su muerte, sí venció al diablo, al pecado y a la muerte. Sí venció Jesús. Ahora, ¿qué pasa? Cuando tú acampas en el pecado te esclaviza, obviamente, te limita a vivir en un estado de libertad, de gozo, de plenitud. El pecado te mete a un sentido de esclavitud, al temor, y continuamente hay un sentido de culpa y de condenación. Por eso el cristiano en ese estado batalla mucho para adorar, batalla mucho para que su corazón se rompa, para que su alma se derrame delante del Señor, porque siente que Él tiene que hacer algo. Ahí entra mucho de la mentalidad de obras de esa persona que siente que tiene que pagar algo, que tiene que hacer un tipo de sacrificio para que Dios le ayude, y se conforma con un tipo de placebo espiritual, cuando en realidad lo que necesitamos es ir a la cruz y que se nos revele que realmente Jesús en su sacrificio sí es suficiente y sí transforma y sí cambia. Esa persona también batalla para conectar, ya lo decía ahorita, y siempre estará limitado a cumplir los propósitos de Dios. Pero esa actitud, porque hay quienes tienen esa actitud y vienen a la iglesia, esa actitud de me vale, de estar acostumbrado al pecado y estar así como siempre en un continuo limbo de voy a regresar, voy a hacer las cosas bien. Es muy peligroso, amados, es muy peligroso. Otra vez leo el pasaje, porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados. ¿Qué nos dice el pasaje? Que no queda más sacrificios. ¿Y cuál es el sentido de esta palabra? Que no quedan más sacrificios. Es como cuando gente dice, es que voy a mandar a mi hijo a ese campamento a ver si Dios lo transforma. No, es que no es el sacrificio de mandarlo. O es que si llevo a esta persona allá que anda bien mal, para que lo libere aquel pastor que tiene un ministerio de liberación, no quedan más sacrificios por el pecado. Es que a mí me han dicho 1000 veces, pastor, hable con él para que se componga. No quedan más sacrificios por el pecado. Aquí es lo que dice, ya no queda sacrificio alguno por los pecados. ¿Por qué? Porque la Biblia solamente contempla una salida para las personas que van en este sentido. O sea, para el maleado, para el viciado, para que el que se acostumbró a pecar deliberadamente, o sea, que le vale, la Biblia solamente contempla una salida. Y la respuesta está en el Salmo 51. Ahora, el Salmo 51 y el Salmo 32, ambos están basados en la experiencia del pecado de David. Si tú no lo has leído, en segunda de Samuel capítulo 11, ahí está la historia de David, pero te la platica rápidamente. Dice la Biblia que el año en que los reyes, la temporada en que los reyes salen a la guerra, David se queda en su casa. Conocemos la historia. Estando ahí en su casa, se levanta una tarde, sale a su balcón y resulta que hay una mujer allá que se está bañando y está desnuda. Obviamente se enciende la lujuria de David, la manda a traer, tiene relaciones con ella y la mujer queda embarazada. Cuando sabe que queda embarazada, entonces para tapar su pecado, manda a traer al esposo de esa mujer. Lo invita a su casa, es un soldado, lo invita a su casa, le hace una cena,
lo intenta emborrachar. Imagínate la mente tan depravada de David en ese momento, el hombre conforme al corazón de Dios. Lo trata de emborrachar y le dice: mira, desciende ahí con tu mujer, alégrate con ella. Lo hace así en 2 ocasiones, 2 noches, por decirlo así. Pero a la mañana siguiente que se levanta David, abre la puerta y así como un perrito que duerme en el tapete, ahí estaba Urías, el esposo de Betsabé. Y le levanta y le dice: David, ¿qué pasó? ¿Por qué no te fuiste con tu mujer? Dice: mi rey, ¿cómo cree usted que yo me voy a ir a alegrar con mi mujer y voy a cenar con ella, estar con ella, si mi equipo, el ejército del Señor, está en el frente de batalla? ¿Cómo cree que yo me voy a ir con mi mujer? Sería injusto. Y entonces David dice: está bien, no lo voy a poder convencer. Lo manda al ejército y le manda esta carta ahí a Joab, al director o al capitán del ejército. Le dice: me lo pones al frente de la batalla, ahí donde está lo más duro. Nomás le faltó decir: para que lo maten. Pero ahí sabía que no iba a resistir. Ahí me lo pones. Y firma el ungido de Jehová, Rey David, hasta estrellita y todo. Conoces la historia. Ya está mal David. Eso no pasa de un día para otro. Esto no es el pecado ocasional en el que tú y yo, y lo voy a decir así, debemos de caer. Este ya es el pecado deliberado de aquel que, como la termita, le empieza a carcomer internamente y empieza a ver una podredumbre a tal grado que empieza a distorsionar, aún el sentido común lo pierde. Ya están todos así, ¿verdad? Pues ¿en qué va a terminar esto? Dame chance. Llega Natán, el profeta, y con mucho respeto le dice: quiero decirle algo, rey. Imagino a David sentado en su trono, anestesiado por el pecado, por lo maleado que está. Y le dice: es que había un hombre que lo tenía todo, ganados, rico, lo tenía todo. Y de repente entra a un lugar y ve a otro hombre que solamente tiene una ovejita y se sustenta de ella y la cuida como si fuera su propia hija, la tiene con él. Y este hombre, en su codicia, se la quita. Y en ese momento, tú conoces la historia, David brinca y dice: ese hombre merece la muerte. Si tú estás familiarizado con la historia, Natán le dice: ese hombre eres tú. Y ahí se rompe el estupor de David, el maleamiento, el vicio, la distorsión que traía, y cae delante del Señor pidiendo misericordia. De ahí surgen estos salmos, y el Salmo 51, versículo 16 y 17, fíjate cómo dice: porque tú no te deleitas en sacrificio. Hebreos nos dice que ante el pecado deliberado y continuo ya no quedan sacrificios. Dice: porque tú no te deleitas en sacrificio, de lo contrario yo te lo ofrecería. ¿Por qué? Porque era un hombre riquísimo, David, poderoso. Él podía ofrecer 1000 bueyes, 1000 ovejas si él quería. No te agrada el holocausto. Y luego David entiende, él sí entiende algo del carácter de Dios, que esta es la única vía que para una persona maleada queda. Y David la entiende, y no nada más la entiende, sino que en ese momento, habiendo circuncidado su oído, apela al carácter de Dios y empieza a decir: los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, y al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Porque él sabe que si él, humillado, apela al carácter de Dios y a su misericordia, Dios no lo va a rechazar. Pero eso es todo lo que queda. Hago el paréntesis porque el pasaje que acabamos de leer dice: no queda sacrificio por el pecado, dice, sino una horrenda expectación de juicio, furia de fuego. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Porque si el maleado espiritual no rompe el ciclo de su vida humillándose delante del Señor,
esto que viene aquí tan difícil y duro de entender, es lo que queda para su vida. Pero qué increíble que David en el Antiguo Testamento está echando mano de la gracia del Nuevo Testamento, sabiendo que Dios es un Dios que es totalmente dado a la misericordia cuando hay corazones que se humillan delante de Él. No hay sacrificio, solo queda humillación. Ahora, la humillación viene por el quebranto. La humillación viene por el quebranto. Es muy difícil estar humillados si no hemos sido quebrantados. ¿Alguna vez has llorado por tu pecado? ¿Alguna vez has llorado a Dios en arrepentimiento por tu pecado? Frustrado, cansado por esos vicios, esos hábitos, esas respuestas, esas formas de tu carácter. ¿Alguna vez has ido en tu auto y se te derraman las lágrimas diciendo: Señor, ya me cansé de mí? Además, yo estoy seguro que algunos de ustedes aquí han dicho: Señor, si te voy a fallar, mejor llévame. Esa ha sido mi oración. Si te voy a fallar, prefiero irme antes de hacer un escarnio a tu iglesia, a tu pueblo y a tu nombre. Pero necesitamos entender esto, hartarnos de nuestros caminos, de nuestras actitudes, de nuestras formas, de nuestras debilidades. Este es el sentido de lo que está hablando aquí Hebreos. Ahora sigo la lectura, porque entonces aquí hay una palabra de ánimo, O sea, algunos de ustedes están haciéndole así como que: ¡ay, híjole! Pero esto es una palabra de ánimo, porque entonces el escritor, inspirado por el Espíritu Santo, le da el recuento a la iglesia de 4 cosas claves en su caminar espiritual y que tienen que ver con lo que estamos hablando. Y lo primero que les dice es que hagan memoria de la calidad de creyentes que eran, llenos de gozo y con una visión de lo eterno, que en algún punto, si está escribiendo esta siguiente porción, es que la perdieron. Fíjate cómo dice el versículo 32: pero recuerden los días pasados. ¿Por qué no volteas con la persona ahí que tienes por cerca de ti y le dices: recuerda cómo caminabas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando te subías al camión y le decías a todo el mundo que Cristo lo amaba con tu poca teología? ¿Te acuerdas cuando hacías cosas sin que nadie te vea, pero le decías al Señor: Señor, lo hago por ti? ¿Te acuerdas? Y eso es lo que empieza a hablar aquí. Recuerden los días pasados, cuando después de haber sido iluminados, soportaron una gran lucha de padecimientos, porque pareciera como que a esta etapa en la historia hubo un periodo de persecución que parecer se soltó más o menos entre el año 35, 38 después de Cristo, en Hechos capítulo 8 más o menos, y fue ese periodo, que es el periodo de Nerón, de hecho, duró ahí posiblemente unos 20 años, persecución, y los primeros, como de costumbre, que fueron perseguidos fueron los hebreos. De hecho, la Biblia nos dice que Aquila y Priscila salieron huyendo de Roma porque el imperio romano empezaba a perseguir a los creyentes. Y entonces ahora el Espíritu Santo les recuerda aquí: soportaron una gran lucha de padecimientos, por una parte siendo hechos un espectáculo público de sus oprobios y aflicciones, y por otra siendo compañeros de los que eran tratados así, porque tuvieron compasión de los prisioneros, y aquí está, y aceptaron con gozo el despojo de sus bienes. ¡Wow! Sabiendo que tienen para ustedes mismos una mejor y más duradera posesión. Porque vuelvo a la pregunta: ¿cómo es que salimos de ese desprecio a la palabra? ¿O cómo es que alguien sale de ese estado de pecado, de maleación? Yo no sé si existe esa palabra, de distorsión espiritual.
Pues lo único que pasa es que Dios permite, como en este caso, muchas veces la persecución para traer un quebranto y entonces alinear el corazón. Con persecución, con tribulación, hasta que se produzca un quiebre, que fue lo que pasó con ellos. ¿Sabes cuál es el peor estado espiritual de la iglesia? Cuando la iglesia siente que lo tiene todo. Ese es el peor estado espiritual de la iglesia. ¿Sabes cuál es el mejor estado espiritual de la iglesia, bíblica e históricamente? Cuando es perseguida, cuando es atribulada. Ese es el estado de mayor pasión y deseo, históricamente y bíblicamente hablando, de la iglesia. Y luego aquí sigue diciendo: no pierdan la confianza. Hebreos 10:35, siguiente versículo: por tanto, no desechen su confianza, la cual tiene gran recompensa. Porque esto nos habla de que no perdamos, de que Dios sí está trabajando en nosotros, y hay una confianza en que Él sí está trabajando en nuestros corazones y sí está haciendo algo. Y luego les dice: tengan paciencia. Hebreos 10:36 dice: porque ustedes tienen necesidad de paciencia, para que cuando hayan hecho la voluntad de Dios obtengan la promesa. Y aquí después tiene un extracto, esta escritura, un extracto del Antiguo Testamento que viene aquí para recordarles cómo Dios hace las cosas. Pero termina el versículo 39, el capítulo 10, antes de entrar al capítulo de la fe, para animarlos, empieza diciendo: nosotros somos de los que tienen fe. Fíjate cómo lo dice el versículo 39: pero nosotros no somos de los que retroceden. Yo creo que hay que decirlo esto: no somos de los que retrocedemos. Yo no soy de los que retroceden. ¿Hay alguien aquí que sea de los que retroceden? Tú tienes que estar seguro en esta afirmación: nosotros no somos de los que retroceden. No nos vamos a echar para atrás. Hemos puesto la mano en el arado, hemos puesto los ojos en Jesús. No vamos a volver a los mismos pecados, no vamos a volver a las mismas alcantarillas de actitud en nuestra alma y pensamiento. Nosotros no somos de los que retroceden. Y eso tiene que estar claro en tu mente y tu corazón, sino de los que tienen fe para preservación del alma, dice aquí. Ponte de pie. Quiero orar un momento. Ay, Señor, gracias por tu misericordia. Gracias por tu paciencia para nuestras vidas. Primero quiero orar por aquellos que tengan a su alrededor familiares, amigos, padres, hijos. Primero quiero orar por aquellos que tengan a alguien que está viciado y es muy fácil identificarlos. Ponen mucho énfasis en las personas, ponen mucho énfasis en los errores, ponen mucho énfasis en el pasado. Primero vamos a orar por ellos. Si tú tienes a alguien así alrededor de tu vida, ahí cierra tus ojos, levanta tus manos y dile: Señor, ten misericordia de él. No queda más sacrificio, sino un espíritu humillado. Oramos que ellos se encuentren el lugar donde quiebren su alma. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por ellos. Oramos por esas personas. Oramos, Señor, por aquellos que se han atorado, se han atascado en su pecado. Oramos, Señor, rescátalos. Así como quizá oraba aquel padre por su hijo pródigo, y aquel estaba en los cerdos, lo había gastado todo, pero un día recapacitó, volvió en sí. Oramos, Señor, que los perdidos en su estupor vuelvan, Señor, a ti. Ten misericordia de ellos, Padre, en el nombre de Jesús. Oro por ese hermano, oro por esa hermana, oro por ese hijo, por ese padre. Oro, Señor, por ese amigo que juntos, Señor, tuvimos experiencias contigo, con tu espíritu, y se apartó. Oramos, Señor, atráelos a ti.
Señor, en el nombre de Jesús, tenles paciencia. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. En ese estado espiritual, a lo mejor eres tú. Y se requiere mucho valor para reconocer: yo estoy maleado. Para reconocer: estoy en el mismo vicio. Se requiere valor para reconocerlo. Pero Dios no desprecia el corazón que se humilla, el corazón contrito. Si esa persona eres tú, si esa persona eres tú, ahí levanta tus manos y dile: Señor, perdóname, circuncida mi oído. Señor, ten misericordia de mí. Dilo al Señor. Perdóname que he sido un consumidor. Quiero más de tu presencia, más de ti. Señor, quiero regresar al deseo, a la pasión, al amor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.